Es el primer libro de una de las trilogías más famosas y reclamadas de la última década, escrita por Susan Collins. El primer libro cuenta con casi 400 páginas. Es una oscura visión de un futuro cercano en el que varios jóvenes se ven obligados a participar en un reality show llamado igual que el libro, Los Juegos del Hambre. En este reality gana únicamente la última persona que queda viva. Los concursantes deben sobrevivir a las trampas, animales y sobre todo a otros participantes, ya que está permitido el asesinato. La sociedad está dividida en 12 distritos, clasificados según la riqueza. En el primero, que es donde habitan los más adinerados, se encuentra el Capitolio, que gobierna todo el país, llamado Panem. La protagonista de esta historia es una joven de 16 años, que se presenta para reemplazar a su hermana pequeña que antes había sido escogida. Estas dos habitan en el distrito número 12, el más pobre de todos. Además, esta trilogía fue llevada al cine, en 4 películas que fueron muy bien recibidas por la crítica. La protagonista de estas es Jennifer Lawrence, una de las actrices más populares de la actualidad, que cuenta con numerosos galardones, entre ellos un Oscar. A mí me parece un libro muy interesante, que además representa lo cruel que puede llegar a ser la raza humana. Comencé a leer este libro hace años y lo acabé dejando a medias, así que por eso me gustaría volver a leerlo.